Iván Guzmán, Eduardo Almaguer te pregunta, dice, o se pregunta, ¿por qué a la base trabajadora del país le es tan difícil pagar o aumentar el salario mínimo, mientras que al aparato del gobierno se le dan bonos y prestaciones y aumentos con una facilidad increíble? Que no se que no se les olvide que la base trabajadora es la que mantiene, la que mantiene a todo el aparato burocrático. Eduardo. No, comentarle a Iván que primero tiene razón, hay un atraso en nuestro país, un desequilibrio, injusticia social, económica, se ha referido el país con 50 millones de pobres, es decir, durante muchos años se vino demeritando la calidad de vida de los mexicanos, pero más que en el caso de la responsabilidad que hoy tenemos de preocuparnos, lo que hemos hecho es ocuparnos, decirle a los radioescuchas que estos 2 días que estuvimos trabajando, día y medio exactamente, a eso fuimos a trabajar, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 9:30 de la noche con 1 hora nomás para comer, y al siguiente día arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde, y a regresarse cada quien a su lugar de origen. Por eso alcanzamos acuerdos muy importantes, el tema del salario mínimo, pero además yo quiero dar una buena noticia. A mí en lo particular como persona me tiene muy satisfecho haber tenido la oportunidad de llevar al seno de esta Comisión Nacional de Secretarios del Trabajo que Jalisco llevara 2 propuestas muy importantes para un sector de la población que durante décadas ha estado marginado y olvidado del progreso del país, y me refiero a los jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas es una asignatura pendiente histórica que más allá de discursos y de demagogias, es un tema eminentemente de justicia ante quienes con sus manos y su esfuerzo generan no solamente lo que hoy consume nuestro país, sino que hay una situación muy importante económica de exportación de productos agrícolas. México se está convirtiendo en una potencia productora agroalimentaria, pero ese avance, don Marcos, ese avance que se da no se refleja en el ingreso de los trabajadores en el campo. Por ello, y con la experiencia que vivimos aquí en Jalisco, la llevamos al seno de esta conferencia, pero no solo como una plática, sino con 2 propuestas muy concretas que fueron aceptadas, pero que además ya se están procesando de manera formal. La primera es fijar un salario profesional para el oficio de jornaleros agrícolas que ni siquiera está reconocido como un oficio. Y 3 millones de mexicanos se dedican a trabajar en el campo. De estos 3 millones de mexicanos, 875,000 son indígenas migrantes de los estados principalmente de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, que en condiciones infrahumanas se desplazan con todo y sus familias a diversos estados de la República, principalmente Sinaloa, Sonora, Baja California, y también ya pues, Jalisco, Zacatecas, Hidalgo, Aguascalientes, ganando muchos de ellos entre 80 y 150 pesos al día, y que lógicamente con este ingreso tan mínimo y con esta explotación, pues tienen que poner a trabajar a la familia. En muchos estados de la República todavía con trabajo infantil, que actualmente es un delito. Aquí en Jalisco lo hemos desterrado con denuncias penales, con detenciones y con multas muy severas. Entonces era necesario llevar este modelo, esta experiencia y esta propuesta, y se aprobó. Estamos muy contentos. Nomás para apuntar más, para fortalecer lo que estás diciendo de los menores, te dice el señor López, abogado, ¿has pensado en los niños? ¿En la psique de los niños? Yo te hago la pregunta a ti, en el plano psicológico, ¿qué tienes que decir sobre el trabajo de los menores de edad? Al señor López le quiero comentar, y a todos los radioescuchas, que en Autlán, cuando hicimos la revisión de campos agrícolas, por primera vez en la historia se detuvo a un capataz y se le consignó por permitir el trabajo infantil.
decirle que presentamos las denuncias en el caso del trabajo infantil en Mazamitla, de los Berris, que presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República, que la gente del Ministerio Público Federal con sede en Ciudad Guzmán la pretendió archivar, decir que no había elementos, cuando nosotros presentamos videos, fotografías, testimonios de los niños y le presentamos una queja a ese agente del Ministerio Público ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República. ¿Qué quiero decir con esto, don Marcos? Que había toda una cultura ya, una costumbre de ver como algo natural que los niños tuvieran que trabajar, como una supuesta formación, y en este caso poniendo en riesgo no solamente su situación psicológica, sino poniendo en riesgo también su salud. Nosotros encontramos en la siembra del chile morrón, acá por San Martín Hidalgo, Talpa, encontramos a niñas ayudando a sus mamás con bebés en brazos en el momento en que se estaba poniendo fertilizante a estos campos. Obviamente los retiramos, clausuramos, sancionamos. Por eso, insistir, el modelo que llevamos a nivel nacional fue dejar de ver la situación de los jornaleros con una visión asistencialista, donde el gobierno federal y estatal otorgaba apoyos para guarderías, para desayunos, para vivienda, y estos apoyos se le entregaban a los propios productores y ellos en muchas ocasiones hacían mal uso de estos apoyos y a quien iba dirigido nunca llegaba. Lo que nosotros hicimos con la instrucción que nos dio el gobernador Aristóteles Sandoval desde el primer mes que llegamos a la administración, hablo de marzo del 2013, es que revisáramos el tema de los jornaleros agrícolas y dejáramos de ver la situación de una visión asistencialista para verlo como de un orden económico, social y por supuesto de justicia, es decir, de orden y de cumplimiento a la ley. Insisto, este modelo lo llevamos a nivel nacional, se aprobó a partir del 2016, estoy cierto que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a quien de manera formal ya se le hizo la petición, estará fijando un salario mínimo a los jornaleros y será el principio del fin de la explotación a los trabajadores del campo. Es decir, hay una cuestión, Eduardo. Entonces, la realidad quemante que son los niños trabajadores va a desaparecer. En el caso de Jalisco, totalmente la desaparecimos, pero algo más. El modelo que presentamos a nivel nacional fue tomado por otros estados, el modelo, el ejemplo, por otros estados, y se integró una comisión de trabajo de secretarios del trabajo de diversos estados para entrar de lleno y con una gran fuerza y erradicar el trabajo infantil en los campos del país. En el caso de Jalisco estamos muy avanzados. Diría que ya no hemos encontrado a ningún menor en los campos agrícolas del estado. ¿Qué ha pasado con ellos, pero entonces? En otros estados sí ha habido problema. ¿Dónde están? En el caso de ellos, don Marco, lo que se ha hecho es trabajar. Hay que recordar que firmamos un convenio en el mes de agosto del 2013 con los municipios, con el IMSS, con Infonavit, con el Consejo Agropecuario, con la CEDER, y en el caso de los menores los atiende el municipio con el compromiso de quien los está llevando a trabajar, y ellos saben que está terminantemente prohibido, se les dice a los propios padres, de que estén menores trabajando en el campo. Además es un delito. Pero los está separando de su familia, No, Eduardo. no los estamos separando. ¿Qué está pasando ahí? Se les da educación, se les atiende en el DIF, la Secretaría de Educación y la Sedesol tienen un programa. No, están con su familia, pero no están trabajando en el campo, eso es lo que está prohibido. ¿Cuántos niños en esas condiciones estarán en Jalisco, secretario? No tenemos, o sea, menores trabajando no. En Jalisco tenemos un promedio de 15 a 20 mil migrantes que vienen con sus familias. Hemos revisado los lugares donde viven, ya no permitimos, si no están en condiciones elementalmente dignas, que los tengan, porque los tenían viviendo en el campo, al aire libre, con casas de cartón, techos de plástico, camas de palos, de troncos. Nosotros mostramos las fotografías y lo que encontramos ya no es así, tienen que rentarles casas en los municipios, tenerles la vivienda elemental, porque finalmente, don Marcos, el mejor recurso o el recurso más necesario es el recurso humano. Y si la gente se traslada para trabajar, primero es por la pobreza en la que están, pero segundo, porque muchos de quienes viven
en estas zonas pues no le entran a trabajar con ese tipo de salarios. Por lo tanto, debemos de proteger a estos trabajadores y deben de recibir también beneficios de los apoyos que se le dan a los productores, que este es lo otro que se aprobó, que es una gran noticia. Quiero decir que se aprobó solicitar al presidente de la República y solicitar a las dependencias encargadas de apoyar con recursos al campo. El gobierno federal este año está entregando cerca de 360,000 millones de pesos en apoyos al campo, que si lo sumamos con los apoyos que entregan los estados, estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos en apoyo a la producción en el campo. Entonces, esos recursos también tienen que verse reflejado en la vida de los trabajadores. Por lo tanto, lo que propusimos se aprobó y ya se está solicitando de manera formal. El día de ayer me llegó una copia de esa solicitud formal, es que los apoyos que se entreguen a los productores y estos tengan trabajadores, tienen que acreditar que sus trabajadores tienen un contrato, un salario fijo, pero sobre todo que tienen seguridad social. Y entonces esa gran cantidad de dinero le va a dar la vuelta también a el tema del Infonavit, del IMSS, y estos trabajadores tendrán la oportunidad de ir cotizando para sus pensiones, de poder aspirar a tener una vivienda y obviamente la protección de los servicios de salud. Eso fue lo que logramos el jueves y viernes allá en Saltillo, 18 y 19 de junio, que nos tiene muy satisfechos y que estamos ciertos que a partir del 2016 entrará en vigor, y con eso están las bases para detener la explotación y cambiarle la vida a las personas. Pregunta antes de irnos a una pausa. ¿En cuánto calculas, Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, que quedará la base de ese salario mínimo para jornaleros del campo? Una pausa y le seguimos.